nuestras tradiciones. Por ejemplo, ¿sabía usted que el primer director supremo de nuestra nación, por supuesto, podría haber sido argentino? ¿Cómo? Estuvimos a esto de que así fuera. Eso y mucho más lo vamos a conversar con nuestra Jimena, profesora y secretos de nuestra patria, en la siguiente nota. Quedan solo 2 días para comenzar la celebración del 18 y ya estamos todos pensando en comprar la carne, buscando la mejor receta para las empanadas y practicando algunos pies de cueca. Es que todos queremos celebrar nuestra independencia como corresponde. Pero hay varios episodios de nuestras fiestas patrias que no todos conocen. ¿Sabía usted que el primer director supremo de Chile podría haber sido argentino? ¿O que los próceres de la patria estaban peleados a muerte e incluso se odiaban? ¿O que la verdadera fecha en que se firmó el Acta de la Independencia de Chile fue el 12 de febrero de 1818? La independencia de Chile fue un proceso bastante largo y lleno de dimes y diretes, pero no se preocupe y póngase cómodo, porque yo le voy a contar todos los detalles de cada uno de los secretos mejor guardados de la historia de la independencia de Chile. Usted pensará que no le estoy contando nada nuevo, que la historia de la independencia de nuestro país es conocida por todos. Pero resulta que hay varias polémicas que no están necesariamente en todos los libros de historia y que son bastante sabrosas. Partamos por lo más importante. ¿Quién sería el mandamás? El número 1, el director supremo de nuestro país. ¿El primer director supremo de Chile pudo haber sido argentino? Después de las batallas para lograr la independencia, había que elegir a alguien para que estuviera al mando de este nuevo país. Pero resulta que no siempre se pensó en Bernardo O'Higgins como el elegido, sino que el primer director supremo de nuestro país podría haber sido argentino. Tal como lo escucha, no es ninguna mentira. Este cargo le fue ofrecido a este hombre, el famosísimo y victorioso José de San Martín, un argentino que fue crucial para la victoria de los patriotas en Chile, quienes querían liberarse de España. Pero ya adivinará cuál fue la respuesta de San Martín. Rechazó la oferta porque la independencia argentina todavía estaba muy débil y prefirió continuar luchando por los trasandinos. ¿Se imagina haber sido gobernados por un argentino? Así fue como Bernardo O'Higgins asumió el cargo y fue el primer y más famoso director supremo de Chile. ¿Los próceres de la patria estaban peleados a muerte? Otra de las cosas que quizás usted no sabía y que estoy segura le sorprenderá es que nuestros queridos próceres de la patria, O'Higgins, Carrera y Rodríguez, se llevaban bastante mal. Durante el proceso de independencia de nuestro país, que duró nada más ni nada menos que 8 años, ellos estuvieron luchando batalla tras batalla por liberarse de España. ¡Toma a los heridos y vamos a cruzar el fuego enemigo! ¡Pero mi general! ¡Nada! ¡Nosotros no nos vamos a dejar matar! ¡Andando, carajo! ¡Por la patria! Para comenzar, déjeme contarle que todo se habría iniciado en un acto de completa rebeldía el 18 de septiembre de 1810, cuando se constituyó la primera Junta Nacional de Gobierno a cargo de don Mateo de Toro y Zambrano, un caballero que ya tenía 82 años. Este es el hito que da origen a nuestro querido 18 de septiembre. Fue así como O'Higgins, Carrera y el resto de los patriotas se reunieron en Santiago para tocar un tema muy intenso para la época. Esta fue la primera experiencia de autonomía de nuestro país. Fue ahí cuando comenzaron las batallas y también las polémicas entre estos personajes. Primero, el desastre de Rancagua, el 1 y 2 de octubre de 1814. Claramente no les fue muy bien a los patriotas y se dice que después de esta terrible derrota, los principales comandantes O'Higgins y San Martín se pelearon a muerte y no se hablaron por años. Y es que claro, el desastre de Rancagua había puesto en peligro la independencia de Chile. ¿Quién fue el culpable de esta derrota? Sin embargo, hay otros que dicen que una de las razones por las que se pelearon fue la desconocida y enigmática Logia Lautaro. La Logia Lautaro es fundada en España en 1811 y su objetivo es independizar América de los españoles. La Logia Lautaro opera como un partido político y reúne a los próceres más destacados del continente. Pero no fue otro que el argentino José de San Martín quien tomó el toro por las astas desde Argentina y peleó junto a los patriotas chilenos en la decisiva batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817.
fin ganaron los patriotas comandados por el argentino, los españoles se refugiaron en Talcahuano, pidieron refuerzos y contraatacaron, lo que dio origen a la famosa e histórica batalla de Maipú un año después, el 5 de abril de 1818. Y claro, como usted ya sabrá, aquí los generales Bernardo O'Higgins y José de San Martín se dieron el conocido abrazo de Maipú, que selló finalmente la independencia de Chile. Aunque ese abrazo fue solo para la foto, porque los protagonistas seguían peleados. ¿Por qué habían tantas peleas entre los próceres? Yo le voy a contar la verdadera historia. Resulta que Carrera, O'Higgins y Rodríguez tenían personalidades muy fuertes. Le advertí que atrincherarse en la plaza era demasiado arriesgado. No es tiempo para reproches, general. Y créame que tengo descargos que hacerle. Créame. Algunos criticaban a Bernardo porque no pertenecía a la élite, mientras que Carrera era de alta alcurnia y Rodríguez sumamente popular. Manuel Rodríguez es un maestro del disfraz, capaz de engañar a los españoles de las formas más ingeniosas. Este guerrillero mítico, que fue amigo de infancia de José Miguel Carrera, fue diputado y ministro. Muchas de las heroicas hazañas que se le atribuyen fueron inventadas después de su muerte. Manuel Rodríguez terminó convertido en ícono de nuestra cultura popular. Rodríguez se disfrazó de absolutamente todo para confundir al enemigo. Fue mendigo, limpiador de acequias, guaso, vendedor ambulante, cura e incluso borracho. Así logró moverse como un fantasma por la cordillera de los Andes y formó una gran red de informantes. Era normal que los hombres de clase alta salieran a divertirse a las chinganas. O sea, ahí bailaban la zamacueca, comían, bailaban, qué sé yo, hacían el amor, lo que fuera. Si Rodríguez tenía ya conocimiento de esos contactos, sabía tratar al bajo pueblo allí, no me extrañaría que eso le haya permitido una entrada fácil. Rodríguez era un gran seductor, enamoraba a las sirvientas de los realistas solo para conseguir información. Entre campesinos y bandidos comienza a forjar su popularidad y su ejército guerrillero, conocido como los húsares de la muerte. Manuel Rodríguez no seguía órdenes de nadie y esto lo convirtió en el hombre más buscado del reino. Su fusilamiento ha sido visto como el resultado de una conspiración, un elaborado montaje, una pugna de poder entre los próceres de la patria. Rodríguez se pone a las órdenes de San Martín en pro de la liberación de Chile. ¿Y cómo le pagaron? Lo asesinaron cuando la independencia ya estaba conseguida. Manuel Rodríguez fue el primer detenido desaparecido de una dictadura, porque el destino de sus restos todavía no es claro. Pero todavía no hay ninguna certeza de quién lo mató ni de dónde está su cuerpo. Incluso algunos culpan a O'Higgins de su muerte. Sus diferencias los persiguieron hasta la muerte. La historia de Chile desde sus inicios está llena de polémicas y también de preguntas. ¿Sabe usted por qué celebramos nuestra independencia el 18 de septiembre y por qué no el día en que se firmó el Acta de la Independencia? ¿Se sabe cuál es la ciudad donde se firmó el documento? ¿Qué representan nuestros símbolos patrios? Ponga atención porque todo esto lo conversaremos hoy en el Muy Buenos Días a Todos. Tomad venganza de mí. Aquí tienen mi pecho. Muy buenos días, maestra Jimena. Buenos días, querida clase. ¿Cómo están? Muy bien. Todas esas preguntas las vamos a estar respondiendo. ¿Qué le parece a nuestros alumnos, profe? Estupendo, Apolinio Regios. Todo bien, todo bien. Full Bueno, motivados. la pregunta que todos ustedes en su casa se preguntan es, Chiquiaguayo, ¿Es verdad, maestra Jimena, que el primer director supremo de Chile pudo haber sido argentino? ¿Qué? ¿Argentino? ¿Es verdad? Puede ser, lo Todo habría revelaremos. cambiado. Habríamos bailado tango en vez de cueca, por Sí, ejemplo. sí. Habríamos comido milanesa en vez de un churrasquito rico. Igual rico. Desde esa época ¿Venían a comerse las chiquillas a Reñaca? Es verdad que alguna vez se celebró el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. Está ileseando. Todas esas dudas con la clase de la gran maestra Jimena a la vuelta de la pausa. No se vayan. hablar de las peleas, de los conflictos, de los secretos en nuestra historia de independencia. Y aquí, mire por favor, profesora Jimena,
Y díganos, rivalidad, enfrentamiento. Absolutamente. ¿Usted creía que la independencia era solo de estos caballeros tan encumbrados, tan organizados, tan serios? ¿Sí? No, está llena de polémica. Vamos a hacer serio? reto farándula histórica. Sí, cagüines, muchos cagüines. Sí, histograma, gimegrama, todo junto. Este como el SQP Pero histórico. De la historia. De 200 y algo años atrás. Así que bienvenido a este A mí viaje me llamó algo maravilloso. la atención de lo que apareció en la nota que revisamos antes de la pausa y que tenía que ver con la relación entre estos dos personajes, entre Carrera y O'Higgins. Claro. ¿Por qué se llevaban mal? ¿Cuál era el conflicto radical entre ellos? Es que no se podían llevar peor. A ver, remontémonos hacia atrás. Estamos en un proceso que tendemos a celebrar el 18 de septiembre por razones que pues analizaremos, ¿verdad? Pero acá usted no lo piense como que estaba todo claro, sino que romper este paradigma de 300 años de periodo colonial fue un quiebre bastante profundo. Entonces, ¿cuál es? Muy interesante. ¿Sabía usted que la primera junta de gobierno de Chile se termina con un ¡Viva el Rey! Y uno dice, oye, pero me ¿Cómo viva el estafaron. rey? Pero Sí, ¿cómo? sí, ¿En serio? sí, pues sí. Ahí estábamos independizando. Sí, pues, porque en el fondo, ¿cuál era el resquicio legal? Por favor, octavo básico, tome apunte, primero medio también, repase. ¿Qué es lo que sucede acá? Sí, por favor, chiquillos, saquen su blog de notas. Niño de octavo básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce la invasión napoleónica, sacan al rey, a Fernando VII, a una cárcel, que en realidad no era así, pero después podemos hablar de eso. Y el punto es el siguiente, ¿quién nos gobierna? ¿Nos gobierna el rey o los españoles? Y los vecinos de Santiago ya estaban un poco hasta la coronilla por el monopolio comercial y qué sé yo, y dicen, bueno, había una ley chiquitita que nadie había pescado, La pero letra nos falta, chica. sí, nos falta el como alumbrado así por la divinidad, ¿no es cierto? Y dicen, pero la ley nos faculta en caso de ausencia del rey, que justo había sucedido esto, la cefalía monárquica, y dicen, ahí está, vamos, juntamos a los vecinos notables de Santiago solamente. Ahí ya un problema clásico de este país, ¿no es cierto? El centralismo, y dicen, bueno, ya que no está el rey, entonces nosotros por mientras, así como, para que pase piola, vamos a tener esta experiencia de autonomía, podría decirse, porque aquí no se hablaba de independencia. Entonces ahí donde llega, arman el Congreso Nacional, ahí está Bernardo O'Higgins, su inicio de carrera política, y José Miguel Carrera, que era un loquillo, ¿no es cierto?, que había peleado a favor del rey, dice, pero ¿por qué no aprovechamos y nos independizamos? Porque él ya había entonces estudiado la Ilustración francesa, veía el ejemplo de Estados Unidos y decía, ¿y por qué nosotros no? Si somos tan capaces como ellos. Y ahí entonces él acelera este proceso. Y O'Higgins... Es que O'Higgins es muy entretenido, muy entretenido. Que me cae bien. ¿Eres O'Higgins lover, Miss? Es que depende, voy variando según el año. Carrera era más aristocrático y O'Higgins era más del pueblo. Es un mitillo, la verdad. ¿Ah, sí? No, porque es que en ese sentido O'Higgins tenía, comillas, más sangre pura, porque recuerda que era hijo ilegítimo, pero hijo al final de un virrey. Estaba el rey y el virrey. O sea, no era por clases sociales No, esa diferencia. era por ¿Era por personalidad. ideologías distintas o por Y qué se llevaban tan yo creo mal? que también ¿O en lo por poder? profundo por personalidad y poder. Porque ¿qué es lo que pasa? O'Higgins, respetuoso de la ley de la República, dice, buena idea, y llega este Carrera que era muy arrebatado, porque no solo era Carrera, eran los hermanos Carrera, más las hermanas Carrera, y eran todos loquillos, ya todos loquillos. Entonces, Era O'Higgins, genético. Defina loquillo en esa época, porque acelerado, para nosotros- arrebatado, impetuoso. Abran el diccionario, por favor, y ahí busca todos los sinónimos, esos son los Carrera. Aquí todos seríamos loquillos. Sí, unos Los loquillos, Carreras cualquiera. claro. Entonces O'Higgins, además que, mire su cara, él no parece como de real chileno, porque más encima él era colorín, 1,57 m, igual alto, encuentro yo súper alto. Para la época no, comían con proteína. Incluso leí por ahí que era 1,52 m. Estaba bien, Entonces, estaba bien en para cambio mí. los Carreras han espigado, regio. Yo soy 1,52. Sí, ve, ¿Y ve, cuánto pero medía? súper alto. ¿Y José Miguel Carrera cuánto medía? Un poco más alto, un poco Como más la, alto. como la Carola, así. Ahí Carrera O'Higgins. El dato no Carrera se sabe bien, O'Higgins, pero obviamente Carrera el O'Higgins. contraste, y usted, por favor, panorama imperdible, vayan al Museo Histórico Nacional y ahí están los trajes. Entonces uno dice, uy, como que uno se le imagina súper grande. Súper grande. Sí, porque Sobre así todo lo por retratan. la autoridad que Es que ahí tenía. está, mira, En los esa pequeños, época los pollitos no tenían hormonas. es que además los pequeños compensamos con personalidad. Exacto. Sí, pues sí. pues, Carrera, sí. De hecho, Napoleón también era chiquitito. Es un ¿no? mitillo. ¿Es un mito? Sí, un También. mito. Un mito porque... ¿Y Hitler? Hitler no, eso es correcto. Ya, bueno, pero no nos desviamos. Ya, no nos Estamos en siglo desviamos, XX ya, la ya. conversación. Vamos, se pone Vamos al siglo tenso. XIX. Tenemos tantas cosas que preguntarte, Entonces, maestra el punto es Jimé. el siguiente. O'Higgins respetuoso porque además él casi no vivió tanto en Chile. Entonces él piensa como británico, pues muy respetuoso de las instituciones. Hay Senado, estamos esperando al rey. Y Carrera, vamos, démosle. Entonces ahí, de hecho,
Carrera hace un golpe de Estado un 11 de septiembre. ¡Oh, qué cosas de la vida!, ¿no? Entonces, acelera el proceso revolucionario. Se destruye en Santiago, pasan muchas cosas la 11. Si usted quiere organizar algo, pues evite el 11, porque puede pasar algo no tan esperado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Carrera acelera este proceso porque dice, es que, ¿sabe qué? No basta como con esperar al papi. Dice, pero ya aquí tenemos la casa por la ventana, esta es nuestra oportunidad, pues. Y ahí donde los viejitos lo quedan mirando, porque esto no estaba en el contrato. Nosotros íbamos a esperar al rey, pero la juventud siempre tan acelerada. Sí, el ímpetu. Pues estamos hablando de gente menor de 30 años que para la edad igual era... Unas guaguas. Claro, ni tan vieja ni tan joven, ¿no es cierto? Porque la expectativa de vida era menor. Pero sí que estaban como, dicho en buen chileno, como chatos de esta cosa colonial. Pues sí era el momento. Toda la razón. La Revolución Francesa, habían pasado muchas cosas en el mundo. Y nosotros ahí esperando. Profe, ¿hubo algún momento histórico en donde ellos dos se hayan enfrentado de manera pública, se hayan dicho de todo, así frente a frente? Ay, siempre buscando el Qué cagüín, bien, Hugo. Muy bien. Estrellita para ti. Te ha ganado un anticucho simbólico. Muy bien. ¿Ya? Sí, de hecho, no tendían, por lo que dicen algunas fuentes que yo consulté, puede que hayan otras, pareciera que no discutían tanto en público. Hasta, no me pinche el ojo, por favor, Mari, hasta el desastre de Rancagua, en el cual los más o'higginistas dicen, Carrera dejó votado a O'Higgins. Los carreristas dicen, bueno, no alcanzaron a llegar, y ahí, después de eso, lo pasaron pésimo. Estudio usted después los detalles del desastre de Rancagua. Después O'Higgins va, pero así, ¿no es cierto? Y se dicen... Porque O'Higgins lo culpaba a él finalmente de que como no había llegado del desastre. Claro, porque usted sabe que los españoles rodean la plaza, es un verdadero desastre de aquello. Pero no pudo llegar porque o no quiso llegar. Ahí, El Transantiago. Sí, pues justo la Bogotá, con ahí el peaje en Angostura, claro, no sé. Ahí, mira, depende de las fuentes que tú consultes, pero el hecho es que no llegó y el hecho es que debería haber llegado para asistir a estos valientes que están ahí dándolo todo, ¿no es cierto? Y como que, ay, no sé, como que se le salió la herradura al caballo, como que sospechosa la cosa, pero la en verdad. El fondo, entonces, esa teoría hablan de que Carrera pudo haber saboteado a O'Higgins en el desastre de Rancagua. Es que O'Higgins era como alguien eran todos de la élite, eso ojo, aquí no hay un conflicto de clase social, eran todos de la élite, pero con visiones muy diferentes, porque Carrera era acelerar el proceso, una vertiente más norteamericana, que esa era como su ideal, y O'Higgins era más inglés, así como de a poco, aunque bastante autoritario, hay que decirlo, ya porque él tiene un pensamiento muy progresista, él de hecho anula cuando está en su gobierno, después de la Patria Nueva, anula los títulos de nobleza, levanta el monopolio comercial, saca todos los escudos y lo así la élite criolla santiaguina es como ¡oh! Pero bien ¿cómo? revolucionario. Sí, pues porque además habla, es que imagínense lo chiquitito y así como yo me lo imagino como hola, ¿qué tal? Así como independencia, Muy we British. are Chilean, ¿cachai? Claro. Entonces como que no resulta. Alumno En consta. realidad, Carrera deja votado a O'Higgins. Él esperaba que en este desastre de Rancagua O'Higgins muriera, por ejemplo, y él pudiera obtener mayor poderío al respecto. Mira, y también en cierta medida yo creo que le resulta la jugada, porque hay algunos sin fundamento dicen que O'Higgins perdió todas las batallas. Eso no es verdad, es que llegaba como siempre al final, así como que llega al final de la fiesta cuando están todos mal, así que pucha, no hay mucho que hacer, entonces como yo creo que lo bandejeaban mal, así como, y además que Carrera él que tiene de profesión militar, si bien es abogado, tiene estudios de derecho, pero O'Higgins es como militar de facto, digamos, no es su carrera oficial. Y en relación a eso, ¿qué rol jugaba el clasismo de la época en la relación de estos dos personajes? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque usted, lo comentó, O'Higgins no era hijo legítimo de la aristocracia. De hecho, entiendo que le decían el guacho O'Higgins a alguna persona. Guacho Riquelme. El guacho Riquelme, siendo que Carrera sí venía de una familia con renombre en nuestro país. Era tremendo, o sea, en ese sentido, ojo con esto, también hay otro mito. A O'Higgins sí lo reconocen, solo que a la mamá le da mucha vergüenza que O'Higgins use el apellido. En el acta de bautizo está el nombre y es Higgins, que después se le agrega la O y el apóstrofe. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Él es hijo legítimo. ¿Se fija? Y en cambio es los Carrera. Y además es muy interesante porque compiten geográficamente. Los Carreras tenían mucho ascendiente político, económico y etcétera. En la zona de Concepción, más o menos esa zona. En cambio Higgins tenía como más ascendiente político y económico en la zona del actual Rancagua, de ahí el nombre de la región. Entonces como que hay una lucha en muchos tipos, pero yo creo que también las personalidades chocan bastante porque los dos son muy power. Pero la personalidad usted dice porque por los carácter, porque los dos tenían carácter muy fuerte o muy distinto. O'Higgins tendía a ser más introvertido,
En cambio, Carrera más extrovertido. De hecho, hay algunos juicios que se le hacen por pelear medio entonado. Es que eran loquitos. ¿Era lo nuestro? Eso es lo que yo... Maestra Bien. Jimena, me encanta Dígame. esta forma en cómo estamos desmenuzando la historia nacional. La gente, me imagino, también le gusta la casa. Pero yo quería saber si estas diferencias, tal como señalaba Hugo, a lo mejor no tenían que ver tanto al 100% con la clase social, sino que con los egos, los recursos internos que cada uno tenía como para poder acercarse a la ciudadanía. ¿Tú podrías decir que uno era como más cercano al pueblo, que el otro tenía como mayor capacidad de conquistar a la gente? La verdad que no, porque esto era un proceso que si yo viajara en el tiempo y le preguntara como a los sectores más populares, la verdad que era un tema de ellos, de aristócratas. Pero evidentemente hay uno que caía un poco mejor por su juventud, por su vigor, por ser más extrovertido, por también venir de una familia extremadamente importante. Entonces ahí en ese sentido Carrera sale ganando, pero el más pragmático, el más autoritario es Bernardo Higgins. ¿Y ahí quién Mónica. tenía más respeto? Y entre ellos, ¿cuán público era esta discusión y esto que se llevaran tan mal? Yo creo que supieron... es que mira, cuando Las tienes redes un sociales enemigo supieron, ¿no? común... Sí. Claro. Eso es lo que te pregunto. ¿Había alguien grabando esta situación? No, solamente ¿Que lo fuera a trascendió. Por publicar o ejemplo, filtrar? esta discusión que yo te citaba luego del desastre de Rancagua, se dice que, porque ellos ninguno lo registró, en ese sentido eran más caballerosos. Ahora, ¿cómo lo podemos saber? Porque era evidente, pero lo que iba a decir, cuando tú tienes un enemigo común, puede ser la Unión Soviética y Estados Unidos te vas a aliar. ¿Te fijas? Y por eso se aliaban. Por eso se aliaron. Hasta que le empezaron a hacerse tropezones y ya la cosa no dio para más. Porque ojo con esto, también recordemos que es los Carrera más Rodríguez. Claro, Ahí, el tres, pues. eso. Sí, pues entonces... El tercer prócer ¿Y de la cuál paz. es la ¿sí? relación, ya que usted lo menciona, y para muchos quizás de los personajes históricos más queribles, por lo astuto, por lo pillo, Sí. ¿cierto? Que Manuel Rodríguez, ¿cuál es la relación que mantenía él con cada uno de ellos dos y los tres en común? Chiquillos, saquen sus apuntes, por favor. Ya, Saquen sus anoten. apuntes. Es que es muy entretenido y ahí te das cuenta que pasaron 200 años, pero esto pareciera que son como cosas de antes de ayer. Claro, ¿Qué es lo que pasa? contemporáneos. Los Carreras, hombres sobre todo, eran compañeros de colegio de Manuel Rodríguez. Ah, ya. Y de hecho vivían cerca. Los Carreras vivían más o menos Ay, en la no tenía actual. idea. Se conocían de toda la Sí, vida. de la vida, Cierto, carreteaban. eran vecinos del barrio. Eran amigos. Eran amiguis, no amigos. amiguis. Pero en términos de edad, ¿eran similares con José Miguel? Más o menos contemporáneos, Ya. sí. Aunque Rodríguez pareciera que era un poquito Menor. más joven, ya algo más joven, pero se conocía con la familia de los Carrera y de hecho estudiaron en el mismo colegio. Así de compañeros. ya, eran muy conocidos. Eran con pinche, ¿Y absolutamente. entonces en qué minuto se quiebra esa relación? Muy buena pregunta, María. Te has ganado otro anticucho simbólico. Muchas gracias. Bien, ¿en qué momento se rompe? Precisamente esta época de tensiones es lo que hace flaquear esta amistad y dicen que eso precisamente es lo que hace que también esta asociación entre O'Higgins y Carrera también se quiebre, porque en el fondo el que le da el piso en las guerrillas va a ser Rodríguez. Rodríguez, si ustedes me preguntan, el más carismático, el que tiene más ascendiente del pueblo, porque sobre él se dice que era como empobrecido, como, lo cual no es correcto 100%. O sea, de esos retratos del más mino. Bueno, igual sirve. Sí, usaba un arito en la todo pasa por oreja. ahí. Era como una Sí. suerte, como para llevar un poco más contemporáneo, una suerte como del Robin Hood de la época. El rebelde. El revolucionario dentro de la revolución. Se dice, Vicuña Maquena registra una frase que él habría mencionado, que dice que Rodríguez habría dicho, porque de hecho Rodríguez también fue director supremo por 30 horas, pero es un detalle, ya no, pero fue director supremo. Ay, no Y tenía dicen idea. que, sí, dicen que él dijo, ya, entonces escribió mucho después, que dice que si yo fuera director supremo, yo a mí mismo me haría una revolución. Siempre hay un pasado de revolución, muy acelerado. Entonces, ¿cuál es la gracia de Rodríguez? Que vuelve loco a los españoles. Entonces, como que desordena este enemigo común que tenían los Carrera y O'Higgins. ¿Qué es lo que pasa? Se pelean ellos, porque bueno, cuando ya ocurre el desastre de Rancagua, se dispersan. O'Higgins tiene que ir a Argentina, y de ahí está el link con José de San Martín. Sí. Carrera emigra a Estados Unidos y queda Rodríguez, po. Y el famoso, aún tenemos patria, ciudadanos, vamos, démosle. Y ahí vienen todas sus correrías. Dicen algunos que es como el primer superhéroe de Chile. Sí, Porque sí, se decía espectacular. que aparecía en varios lugares. Y claro, él tenía dobles, tenía también ¿Se un disfrazaba? asistente. Sí, se disfrazaba, pero además tenía otras personas que actuaban como si él fuera. Y además, él se asoció Inteligente. con bandoleros de la zona central. Y ahí la hizo. Ahí Ah. cooptó a los Maestra. sectores populares. Y a O'Higgins y a Carrera eso no le gustaba, porque obviamente empezó a tomar popularidad, ¿no? Es que les desordena el plan, porque los dos, si algo que tienen en común, son bastante voluntariosos y relativamente organizados. Carrera, al lado de Rodríguez, es muy cuadrado, pero Rodríguez es la guerrilla, pues es guerra de guerrillas. Así que ahí uno puede ver este vínculo, y ahí, como les decía, si uno busca el carisma entre los sectores como populares, ahí está ¿Qué Rodríguez. pensaba Rodríguez de O'Higgins y Carrera? ¿Los veía como personas
capaces o lo encontraba medio... Yo creo que ñoño, sí, medio nerd? porque de los tres, el que tiene más estudios, recuerda que él llegó hasta hacer un doctorado en Derecho. No egresó por motivos que, bueno, cosas que pasan por motivos económicos, dicen algunos. Sí. Otros, yo especulo que puede haber otra razón, porque su hermano era una alta autoridad de la misma universidad. Entonces ahí es un misterio misterioso. Profe, y ahí San Martín vino al otro lado de la cordillera y era el argentino canchero también que venía a cruzar a este lado, ¿no? Antes que conteste eso, profe Cuidado, Jimena. eso está peligroso. Y lo Sí. que nunca ha fallado en la historia A ver, es ¿qué? que hay peleas por mujeres, por supuesto. La pasión habrá estado involucrada aquí. Pausa comercial Yo creo y que ya sí. regresamos Yo creo con que sí. nuestras clases de farándula en la historia. Yo creo que sí. Por un hombre. Fue así. anda. No, por favor, cambiemos la historia, ya si así fue. Bueno, para darte un punto a favor, Ya. vamos a establecer que usted lo puede interpretar y enfatizar el rol de uno por sobre el otro. Por favor, ya, por favor. pongámoslo en bonito y ojo con esto, una nota al pie, una nota al margen, todo esto con mucho respeto. Ya, Ok, solamente siempre. humanizar la historia, porque es más entretenida de lo que parece. Por supuesto. Ya, cerrando ese paréntesis, el punto es el siguiente. ¿Se acuerda que viene la etapa de la Reconquista? Sí, por un eso. desastre, Manuel Rodríguez resistiendo. De hecho, cada vez que usted ve un billetito de 2 lucas, dele gracias a usted, porque era un loquillo, pero algo funciona, Pero se ¿verdad? llama, profe Jiménez se llama La Reconquista porque vuelve a reconquistar a una mujer. No, porque llega el rey. No se adelante a un sí, naguayo. ya, Deje que ya. conteste la Esta es la pregunta de la Carola. Vuelven las tropas del rey Reloaded 2.0 con toda la actualización y dice, ah, sí que ustedes eran independientes, ¿ya? Y vuelve todo foja cero, casi foja cero, excepto estos ánimos independentistas que ya era entretenido porque ya habían probado la libertad. Claro. ¿Cuál es el punto? ¿Usted se acuerda que O'Higgins emigra a Mendoza, por ahí, la zona del Cuyo, que era chileno, pero que estaba como ahí entre medio? ¿Y qué es lo que pasa? Se alía con su mentor, con su papi intelectual de la logia, José San Martín. ¿Se da cuenta? Sí. Porque José San Martín llevaba más experiencia y además era una fuente de ideas para ellos en general, pero sobre todo para O'Higgins. Porque ¿será algo psicológico que quizá él buscaba un papi? Puede ser, podemos hacer una lectura, demasiado relectura, pero el punto es el siguiente, hace esta alianza y organizan entonces el llamado Ejército Libertador. Pero ¿cuál es el punto? ¿Quién es el que destaca más? Obviamente, José de San Martín, porque Por la ya experiencia. claro, por la experiencia y porque las provincias de Argentina habían también tenido que expulsar a los ingleses, entonces el tipo tenía mucho ascendiente y además que era un poquito más mayor, entonces, ahora, démosle el mérito también a O'Higgins, se embarca en esta organización y qué sé yo, y ahí ellos hacen una cosa que es casi equivalente al desembarco en Normandía, organizan este tremendo ejército, imagínate las cumbres más altas de la cordillera, la atraviesan a pie, con cañones, con caballos, con cientos de miles de personas y ellos entonces van y libran la batalla que son tan importantes, la de Maipú y después las otras, ¿no es cierto?, que conocemos bastante bien y ahí vendría otra fecha. Entonces, cortito, Mari. Por eso se podría decir, y de hecho a San Martín le ofrecen Eso, ahí el va yo. puesto de director supremo. Era verdad. Sí, pues, 1000% Se lo verdad. ofrecieron. Esa era mi pregunta. Entonces Sí. era verdad que lo Claro. ofrecieron. Y él dijo- ser director. y él dijo que no. Sí, porque acuérdense que de hecho O'Higgins llega a dar el abracito porque estaba lesionado, abrazo, ¿te das cuenta? Entonces, ¿quién se lleva la gloria? La honra y la alabanza y todas esas cosas. San Martín, inevitablemente, y ya era además- director supremo además y que le rocan este. Bernardo O'Higgins me imagino que nunca se alteró ni reclamó porque si lo veía como un ídolo o sí generó un quiebre en la relación de Bernardo O'Higgins con San Martín el hecho de que él le hayan ofrecido No, al a decir- contrario, San Martín ya lo tenía pensado, que él iba a delegar en Bernardo O'Higgins, porque él estaba ocupado liberando América. ¿Te Claro. fijas? Entonces él no tenía tiempo para gobernar esto también. Ah, sus Entonces, proyecciones, claro, era Por eso San Pero no- Martín rechaza ser nuestro director supremo. y por eso se hacen dos cabildos. Para uno proponerle a San Martín, él rechaza, delega a O'Higgins y después se hace otro cabildo para entonces elegir a Bernardo O'Higgins que acepta ser director supremo. Pero ojo con esto, porque ser director supremo es un cargo plenipotenciario. ¿ya? ¿Cómo Entonces, dijo? Plenipotenciario, toda la potencia. Tenía ya. todas las atribuciones del poder. Plenos poderes. Exactamente. Y como nosotros estamos en nuestras clases de farándula Reto en la farándula. historia, Vamos a la nuestra reco- alumna vamos. Chiqui Aguayo lo dejamos planteado también todas Sí. las cámaras para tu pregunta. Vamos a la reconquista, que es lo que me gustó a mí. Muy bien. Y supongo que en esa palabra reconquista tiene que haber una mujer que dividió a estos personajes. Quiero saber yo si hubo mujer metida ahí. Oye, Siempre aunque tú no la lo haya. creas, sí. ¡Sí! Pero no en este periodo, sino como a lo largo de...
Ya atravesó los 3 periodos. Pero espérate, como que O'Higgins le levantó la mina Carrera, Carrera se la levantó este otro. No, ya, no nos pongamos, es siglo XIX, hay ciertos códigos que no se rompen. No, pero se hacía igual, profe. claro, permiso, voy a hacer un Michael Jackson para dirigirme a este lado. Eso de acá. sí lo veían en el Rey León en esa época. Aquí, mire. Lo siento, Chiqui, no tienes ninguna posibilidad con Manuel Rodríguez. ¿Por qué? Él estaba fulminantemente enamorado de una mujer. De hecho, dicen que recorría los campos escondido. Pero yo para también he encontrarse con escuchado ella. que no era, que tenía varias pololas, o eso es mentira también. Yo no, mira, mi fuente, no son las tuyas, que te habrán ¿Ya? contado. No, las mías son Hugo, así que son poco confiables. Bueno, lo que te puedo decir es que él tenía el amor de su vida, que se dice que se habría casado en secreto y hay descendencia de él, de hecho la hay, ¿sí? Este chiquillo un loquillo pero romántico, ya en eso el seno familiar es como importante para él. El resto de los cagüines tendríamos que corroborar la fuente, y ahí por favor Hugo, haga usted ahí la encomienda. Pero, ¿por qué en secreto se habría casado? Porque está en plena reconquista. Este era el personaje más odiado por los españoles. Lo aborrecían, lo odiaban, lo detestaban. Guácala. ¿Le daba miedo que le mataran a su familia? Claro, pues a su enamorada de la vida. Además que era de la High Society. ¿Y esa mujer enamorada. existe? ¿Tiene nombre? ¿Se conoce algo de ella? Yo sé, yo la conozco. Pero por favor. De hecho, se puso como una marca de autos. Carrera, sí, carrera hoy en día, ¿no? ¿En serio? ¿No es la misma? No, otra chiquilla. Otra época. Sí, otra época. No hagamos anacronismos, pero bueno, esto fue el momento del anacronismo de hoy. Ritalin para Jennifer Warner. No, pero sí, ella tiene descendiente. Ahora olvidé su nombre, pero es muy Oye, googleable. pero te dice que tuvieron hijos juntos. Un hijo. ¿Y ese hijo fue reconocido por Manuel Rodríguez? Post-mortem, dicen. ¿Sí? Aquí es un loquillo en muchos aspectos. Y acuérdate que él es un forajido, un fugitivo. Sí. Entonces no puede delatar sus pasos, porque además que este hijo habría nacido después de su muerte, como toda una... Y se sabe un poco cómo él lograba estos encuentros. Francisca de Paula. Francisca de Paula Segura y Ruiz. Sí, gracias. Estábamos viendo el mismo sitio. Muy bien, la misma fuente. ¿Se sabe de qué manera o quién lo ayudaba o de qué manera podía tener estos encuentros furtivos además con ella? ¿Cómo lo Él tenía hacía? toda una red de apoyo entre la zona... Por eso les decía que él tenía más ascendiente entre los sectores sociales. ¿Ya? Entonces, él tenía muchas redes de asistencia, se dice que conocía caminos secretos, pero todo esto porque él se enganchó con el bajo pueblo, que hasta el momento, sobre todo en las primeras etapas, la patria vieja y / reconquista, era un tema de ellos, de los aristócratas que se volvieron locos. Nosotros tenemos que cultivar los campos igual, nos da lo mismo en el fondo. Pero él es el que hace de la independencia algo de todos, para todos Y es de el todos. pueblo el que lo ayuda finalmente entonces a darle la posibilidad de juntarse con ese amor. Pero ¿cómo le da la paz al pueblo a alguien de la elite? Yo no lo hubiera pescado ni en bajada. Porque este es el superhéroe, ¿cachai? Es que este es el punto, pues. Y las hazañas que él hacía, porque esta discusión entre estos dos, que el Congreso, que sí, que no, son cosas que tú ni siquiera ves en los noticiarios de repente. Es como cosas de los políticos. Pero él mira lo que hizo, le abrió el carruaje disfrazado. Claro que en el cementerio el cuerpo que está al lado de Francisca de Paula es el de Rodríguez. No, de hecho, me muero. Hay hartas dudas. Sí, o sea que no está claro que sea... No está claro. De hecho, los descendientes de Rodríguez hicieron una presentación a tribunales para exhumar el cuerpo y podría estar cerca del tiltil. Profe, es que falta el ADN. Hay que sacar la otra osamenta. Pero ¿qué rol cumplió esta mujer en la vida de Rodríguez? Porque te ha dicho que es loquillo, que provocaba algunas envidias entre los otros, que era el superhéroe, la gente lo quería. Pero esta mujer, ¿lo tranquilizaba o lo volvía más loco aún? ¿O dejó de hacer algunas cosas por ella? La verdad que eso no se sabe porque eso no era tema. ¿Se fijan? En el siglo XIX, la vida privada de los personajes no era tan tema. Ahora, si tú me preguntas mi opinión personal y tú quizá en tu recorrido están tanto de la vida, puede que le haya dado la paz, la tranquilidad, el calor del hogar por un ratito. Esa es mi teoría, pero ahí no tenemos tantas fuentes para navegar tan profundo en esto. Profe, una preguntita. Oye, quiero ir acá hay un cagüinazo. Vaya pero hágame la pregunta. No, es que yo quiero saber de dónde Carrera sacaba toda esa inspiración histriónica, de dónde sacaba eso de Rodríguez, camuflarse, ¿de dónde? ¿Quién era como su... ¿Era como teatral? Su guionista, ¿quién le ayudaba? ¿Quién era como el que le pasaba la peluca? No lo sé, ¿sabe que eso es como una cosa que es de su personalidad, probablemente rebelde,
Porque él además estudió Derecho, que como usted sabe que los abogados son como de otras, no sé, como más circunspectos, más... No todos, ¿sabes? Yo conozco uno. Yo, lo poco que de Derecho que estudié en la universidad era como, uy, qué ordenado, así. Entonces, la verdad que ahí ustedes pueden después, si alguien encuentra La viveza tómalo del cuenta. Yo creo que por Buena ahí va la mezcla cosa. tenía. Sí, sí. ¿A dónde se quería ir usted, Acá. profe, ahora? Al cahuinazo. Acá. Me Cahuinazo. gustó. Ya. ¿Qué pasa? Aquí me tinca que Sí. está la mujer. Perdón, con todo respeto, ya, por favor, no me saquen de la academia. El punto es el siguiente. Solamente para categorizar, ¿de alguno de los dos uno podría decir que era más picaflor que el otro? Sí, pero... ¿Quién me tinca? Respiren hondo, chicos. A ver qué. No, todo lo contrario. O'Higgins. Sí, también creo que era más liberal. O'Higgins era, pero más que... O sea, Sánchez no es nada. Con ese... Lo mató. Alexis Sánchez. Una alpargata. Oye, mató a al voleo. O'Higgins con ese pantalón blanco, así como tú lo ves. Oye, pero mira, mis alumnos de octavo saben un dato de historia del arte. Permiso, acompáñame a ver este interesante recuadro. A ver. En la historia del arte, por favor, enfóqueme el muslo. Acá, aquí. No, el ese- cuando tú esta pantorrilla. Bueno, Hacía yo harto trabajo estaban muslo. atentos, gracias. Aquí. En la época, ¿qué da lo mismo tener caluga? No, el estándar de belleza era que usted tuviera esta parte bien pantorrilla. trabajada. La pantorrilla, gracias. Siempre Hoy me hubiera ido súper bien en esa época. Claro, entonces, ¿por qué le está mostrando ¿Qué? esto? ¿Por qué significaba eso? Estoy pensando algo muy turbio, pero no quiero significaba pensarlo. salud, significaba vigor, porque... O ¿Para el caballo o por qué? Interprételo como quiera, pero es el estándar de la época. Entonces, cada vez que usted Buena ve un técnica. cuadrito, bueno, no es mi caso, obviamente, ve un cuadro que muestran así como la pantorrilla, bien formadita, bien gordita, bien... ¡Oh, qué mino! O Así, sea, regio. esto de Guata de Pony, un detalle. Lo importante Es la estaba pantorrilla, aquí. es la pantorrilla. Pantorrilla, muestre pantorrilla. Qué bueno, entonces las mujeres de la época no se fijaban en el físico, eso habla muy bien de No, en ellas. este físico, solo ahí. ¿Qué? En la pantorrilla. No, estoy hablando- Eran otros estándares de Pucha, ya. belleza. Sí, sí. que vuelvan los tiempos de la pantorrilla gordita. Mi pregunta es, usted estaba hablando de que él tenía mucho sí. romance, Me me dispersé, gustaría retomar a tienes eso. razón. Ya, toma punto por favor. Bien, y saquen sus nuevas. Yo también nuevas voy a tomar apuntes. apunte. Ya. Usted sabe que él viene de una familia disfuncional. De hecho, sus padres se llevan por décadas de edad, ¿no es cierto? Entonces ya ahí partimos mal. ¿Cuánto Pero, más o menos? como casi 40 años, se dice. Entre 30 y 40 años. Y en ese tiempo no había psicólogo para terapiarse, nada. Es que, bueno, era el virrey, tú no... Lo importante, Chiqui, era el amor y el entendimiento. Exacto. Sí, claro. En el resto de la familia, ¿Por qué se decía que era un Don Juan? Porque de hecho él lo fue. Ya él tuvo varios affairs. De hecho, él tiene una hija mestiza. Ya nunca jamás reconocía que, de hecho, lo atendió cuando era viejito, que se desvivió por él. Pero como era mestiza, él tuvo esta hija con una de las Criadas. Gracias, de las criadas mapuche. Ya, y de hecho él hablaba mapudungún. Ojo con esto. Sí, mira. por eso reconoció el territorio mapuche. Les dio el reconocimiento de Estado. Y tuvo a Pedro Demetrio y otros que podrían haber sido, pero que él no reconoció. Él hizo el mismo pecado de su padre. Se demoró mucho en reconocer a sus hijos y con la hija la trató pésimo. Pero ese no era el cagüinazo. Había perdido Ahí Higgins. está. La familia de los De hecho, si uno le mira los ojos a O'Higgins, tiene cara de Pero pícaro, dicen oiga. que era bastante estupendo. Dicen algunos ojitos claros, los cachetitos gorditos y rojitos, ¿verdad? Como la familia de cachetitos Costa. Bueno, ¿tú sabés qué? Era un puesto cualquiera. Mira, para la época quizás los estándares de belleza eran otros. Claro. A mí la gente cachetona no me gusta. Oye, ¿qué tienes colocado? Soy regia. No, lo digo estupendo. por mí misma. Sí, obvio. Pero es muy del Sigamos. siglo XIX tu belleza. Puedes reivindicarla como siglo XIX. Profe, pero El punto es el efectivamente siguiente. era Él- así O'Higgins. Él no está muy claro, la verdad, Ah. porque hay otros retratos Sí. que han salido a la luz Sí. que tienen menos glamour que esto, porque ahí Ese. está. ¿Sí? Así habría sido, Como ¿no? medio cansadito, ahí está. Pues, como Pero medio- me se decepciona, me gustaba más. Pero era como el pero- pelado que no asume, se Es peinaba como para adelante. O'Higgins con HD y sin HD. Me lo mataron. No, quedémonos con él. Pero es que además no nos está- maten la ilusión. Además está más No, mayorcito. Este es el milagro, así como cuando llegó a maquillaje. Ese viaje como medio- claro, con filtro, para Oye, pero me Instagram. gusta igual el look, era como, eran como Ya sé, chascones. había tenido una maratón de Zamacueca en esta. Claro. Es que ahí está más mayorcito probablemente. Oye, y él hasta el día de hoy impone moda con su patilla. Sí, regio. Pantorrillas y patillas. Sí, pues. Hugo, Pregunta, Cagüín. pregunta. No sé si la han hecho durante la mañana, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la mujer que separó a O'Higgins Bien, Valencia. de Buena José pregunta. Miguel Carrera? Mira mal pensado. Aquí no hubo un romance.
¿ya? Él estaba emparentado, por favor, googlearlo porque no retuvo esos nombres, la verdad. Ya, a ver, googleemos, ¿qué cosa? Con la que él tuvo al hijo, ¿ya? La Ya, primera. vamos a buscar. Sí, googleé. La primera. Sí, Todos googleando. pero, María del Rosario Puga. Gracias. Perdona, o sea, Excelente. Te has ganado. esa cuestión es octavo que lo base. sabía. ¿Ustedes Mira, lo saben? Yo quiero Los saber dedos si más rápidos de Chile. Hay remolino para ti. Dicen que Ya, sí. notable. Remolinitos. Muy bien. Ya no sean envidiosos. Aplaudan. Ya. María de Rosario Puga, Ya. entonces. Él, asentó cabeza, se tranquilizó, ¿no es cierto? Engordó más los cachetitos, probablemente, no lo sabemos, porque entre medio empezó toda esta cosa de la independencia. Pero sucede que, ¿cuál era el nombre? Perdón, hoy día. María del Rosario. María, dejémoslo en María. María Puga. María Puga. María. Era full amiga de ellos. No. Porque acuérdate que es Carrera y su familia. O sea, Y recuerde que aquí las relaciones se empiezan a tensar, ¿no es cierto? o Hay sea, le persecución. llevaba de aquí para allá, de allá Es que para acá, se de llevaban acá el para trabajo para la casa así, pero mal. Entonces se pelean por causa de que él empieza a tratar mal a sus amigos y de hecho es una razón súper fuerte del quiebre entre María y O'Higgins, Bernardo. Y entonces ella, ¿para qué lado se va? ¿Para el lado de apoya a su marido o se va con sus amigos? O sea, con los amigos. Pero es que entonces déjeme decirle una cosa. María Puga deja a O'Higgins. No. Digamos que explica el quiebre. ¿Y ¿Te das se cuenta? va? Es como que le da like al Toda la Instagram de razón. él. Déjeme Toda la decirle. razón. Los amigos son los amigos. Sí, le da like, lo repostea a él. Le apuesta, le hace, no lo que un tecito, la 11. Y se va a la Profe. friend zone. Sí. Profe, sí, yo sé sí, que usted absolutamente. investiga y por supuesto nunca se va a aventurar a especular. Pero yo sí. Y yo creo que ¿Por qué la me ponen señora esto? María no se Puga. va para el lado de Carrera o de los hermanos Carrera solamente porque sea una amiga. Claramente ella era mucho más que una amiga de alguno de ellos. No. sé si de don José Miguel o de otro. Perdón, porque si el padre de su hijo está al lado, me parece como No, es que obvio que ella igual se es va a buena la quedar tesis. junto Pero, con O'Higgins. oiga. Si se va al lado de Carrera es porque acá su interés o romántico o otro tipo de interés Tiene estaba sentido. con los Carrera. Tiene sentido la Oiga. tesis de Hugo. Pero un poco Machista. Es que, No, mira, nada que- a ver, Porque ¿qué reconstruyamos- interés puede tener? ¿Qué otro interés puede tener más que el amoroso? El amor. No. Es que Dijiste mira, otros el poder, intereses. el poder. un no poco solo anacrónico eso. nuevamente ya no apliquemos criterios del siglo XX al siglo XIX. Ya, es verdad. Ese es el punto. 21, Anacrónico, 21. perdón. Estaba atenta, Jenny, muy bien, me gusta eso, me gusta. Una estrellita para ti. El punto es el siguiente. ¿Dónde había crecido los Carreras? Más o menos en la zona de Concepción, ahí venía su ascendiente. ¿De dónde era Rosario? Más o menos de esa zona. Entonces, O'Higgins básicamente no es un personaje que esté a lo largo de la vida de María, sino que es como, algunos dicen casi como, se veían re poco, entonces era como medio touch and go de repente la relación, entonces como que sus afectos más profundos de la vida. Sin compromiso. Claro, Algo mire, con cover. Es que O'Higgins también recuerda que no tiene raíces, viene de una familia disfuncional, en eso sí el funcionan. clasismo funcionaba o no. En cierta medida sí, ¿Viste? en cierta medida hay que decirlo. Entonces, y también recuerda que el que tenía en algún momento uno de los protagonistas de la primera parte del proceso de independencia va a ser José Miguel Carrera, no O'Higgins, que le discute tanto. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo le da estabilidad emocional, amistosa, política y no pierde Y un los cierto vínculos. estatus. Porque él es un outsider de la política, ¿te fijas? Entonces, ¿quién le da más estabilidad a Rosario? Porque obvio que alguna vez iba a morir, algo le iba a pasar. Yo creo que ella pensó en eso también. Puede ser. Profe, le voy a hacer una pregunta conflictiva. ¿A quién le debemos más en nuestra historia? ¿A O'Higgins? ¿O a Carrera? ¿Lo respondo al tiro? Por favor, siga. Ay, que los dos tienen Paso su palabra. lugar. Claro, está bueno, ahora el libro. No, es que son aportes diferentes. Si usted me pregunta, porque yo quiero a este muchacho, me cae bien, lo reconozco. ¿Sí? Ay, qué linda. Besitos. Ya, como que lo reconozco, ¿no? Ya. Pero, permiso, pero José Miguel, no te pongas celoso, también lo quiero mucho a él. Entonces, es complicado porque cada uno hace su aporte bastante relevante en la causa. Él la acelera, él en cierta medida con su autoritarismo, porque hay que decirlo, gobierna así, ciertamente, como un dictador, porque además el cargo de director supremo le das esas atribuciones. ¿Te O das sea, cuenta? uno podría decir que pese a sus rivalidades, fueron un buen complemento. Pero es como decir, ¿quién es más importante acá? ¿Es Mari? ¿Es Cristian? ¿Es Chiqui? ¿Es Hugo? Y así al infinito. Todos tenemos mucho que aportar a la historia, ¿te das cuenta? Entonces yo creo que es como un poco odioso porque
los dos, en su estilo, con sus problemas, con sus defectos, con sus virtudes, apoyan bastante. Y además que, bueno, a él en cierto periodo de la historia de Chile lo elevan bastante, eso sí, hay que decirlo, porque además hace como le da como el empujoncito a la República. Jenny, profe, una preguntita. Dígame. Si tuviera que definirle al público en la casa, que sé que está súper interesante este debate, ¿cuál característica personal definiría a uno por sobre el otro? ¿Qué es lo principal de Carrera y lo principal? Gracias por salvarme la vida. Muy bien. Mira, yo he reflexionado profundamente en esto en mis largos años de docencia y yo te podría decir que él es voluntarioso. Voluntarioso, ¿sí? O sea, él no es de la elite, o sea, pero no es de la elite, de familia disfuncional. Él como que era no querible en ese sentido, educación extranjera, pensamiento extranjero, pero él se compromete con la cosa. Él podría haberse quedado cómodamente en su hacienda. Y sale. Sí, pues, o sea, tenía un buen pasar económico. Excelente, o sea, hijo del virrey reconocido, o sea, no era tema quizás, tal vez. Idealista. Ciertamente, o sea, todos ellos lo que tienen en común es profundo idealismo. Ahora, permiso. Este chico, la palabra que yo utilizaría sería como rebelde organizado, la verdad, porque tenía mucho ímpetu, pero quería sacar adelante este proyecto. Quizás se nos dispersaba, ¿Un líder positivo? Cuando encontró el rumbo o la causa, el leitmotiv de su vida, que fue conducir este proceso independentista, sí, lo dio todo a pesar de sus errores, ¿sí? Y sus discordias con O'Higgins. Entonces, yo creo que el voluntarioso es un rebelde con causa. ¡Ay, me acaba de llegar un mensaje! ¡Perdón! ¡Ay, ¿quién te escribió O'Higgins? ¿Qué pasó? Perdón que la interrumpa, maestra Jimena, pero yo insisto, yo no sé cómo la gente se consigue mi teléfono, que incluso de aquella época me están mandando mensajes. ¿Es O'Higgins? ¿Te está mandando mensaje O'Higgins? No, Manuel Rodríguez, porque me dijo, ya que están hablando de estos dos, los voy a echar al agua. ¿Qué te Tenemos la imagen de la mujer, María del Rosario Puga. Pero espérate, ¿esto en serio no vaya? ¿Esto en serio? Mírala. No ves a la Kenita La Larraín. mujer, no. No, sí, no era. Que habría separado, según la historia que nos cuenta la maestra Jimena, la relación entre Bernardo Higgins y José Miguel Carrera. ¿Quién dijo la Betsy? No es la Betsy, no se desubica. Sí, ¿quién se ubica? Vamos a saber cuál es el rostro de esa mujer que quebró la relación. Sí. ¿Se la muestro? Sí. ¿Se la muestro? Sí. Pero no eso de la pausa comercial. Pero que no se me lo mandan al teléfono, no sabía. Bien, Bernardo Higgins, Hugo amenazó con una imagen. Sí, no lo amenacé, al contrario, porque la gente dice, si estamos mostrando el rostro de Bernardo, de José Miguel, mi amigo, también mostremos el de la mujer que habría separado definitivamente la relación entre ellos dos. La señora Puga. María de Rosario Puga, que como dijo usted, maestra Jimena, tuvo una relación sentimental con Bernardo, es la madre del hijo de Bernardo Higgins. Reconocido, y era una de las mejores amigas de los Carrera. ¿Quieren saber quién era? Sí. ¿Cuál es el rostro de esta mujer? Por favor. De María Puga. Puga. Esta es la imagen en pantalla de la mujer que habría separado a estos dos hombres. Bien provocadora para la época, maestra, ¿o me equivoco? La fotografía, el retrato. Bastante progre, hay que decirlo. El retrato, perdón. Sí, hay que decir que está un poquito destapadilla para los estándares de la época, ¿sí? Bueno, en el caso de los hombres era la pantorrilla, en el caso de las mujeres parece que se mantiene... Por aquí, la voluptuosidad, digamos. Por aquí está la cosa. El canon renacentista rellenito. Bien guapa. Alumna Carola, Bonita, estupenda. Sí, pero ella se volvió a casar, ¿verdad? Ella dejó a Higgins y se fue con un amigo de carrera. Eso sí que había- A ver. ¡Paren las luces, cámaras! Estamos hablando de María Puga, que no solamente dividió a dos próceres de nuestra patria, sino que además podemos hablar, diríamos, de las primeras mujeres separadas en nuestra historia. Ah, mira qué... Se rejuntó con... Mira la cara de la profe. ¿Qué podemos agregar a esta teleserie? Ahí no había ley de divorcio. No, final feliz. Para ¿Cómo ella la habrán sí. mirado en esa época? Igual era un Carrera, o sea, un amigo de Carrera, tampoco tan grave, creo yo. Pero sí. La familia. No, es que, Claro, es que es la que se cambió independencia todo se revoluciona, incluso estas Vale todo cosas. en la guerra, decía usted. No, Muy bien. grande. Había que repoblar Chile, las Yo batallas estoy con complicadas, ella. ¿no? Yo estoy con ella, grande señora Puga. Si había que disfrutarla, Además, oye, Ahora- tampoco tenía cachetito. ¿En qué, tampoco tiene cachete, así. Vamos, chiqui. ¿En qué vamos. situación quedó Higgins después de eso? Porque eso sí que tiene que haber sido un golpe bajo. Mira,
como ya no hay tanta energía para dedicarle a la familia, que tampoco le dedicó tanta, hay que decirlo, no era muy buen papi, eso lamentablemente el padre de la patria dejó hartos guachos de la familia, entonces redirigió bastante de su energía, mucha energía, en las batallas y en ya consolidar la independencia. Un detalle bien interesante, fíjense que hasta Carrera y O'Higgins tienen sus propias versiones de la bandera. O sea, llevaron esta cosa como motivos privados hasta la esfera pública y se reflejó incluso en los símbolos patrios. Y también influye en el final de la vida de todos estos personajes. Hay muchas versiones encontradas sobre la muerte de los Carreras, sobre la muerte de Rodríguez, y le echan mucho Pero la Carrera culpa a como que Bernardo. siempre sale perdiendo, porque yo encuentro que el único que no tiene ni moneda, ni billete, ni nada. Tienes toda la razón, esto es terrible. Sí, tiene, o sea, ¡Qué injusticia! Muy bien. Mira, O'Higgins tuvo una moneda a peso, Sí. todo lo otro yo lo he visto La en moneda de billetes de este 10. señor, en ningún billete ni en ninguna moneda. Es verdad, es ¿Por verdad. qué? ¿Por qué? Sí. Sí, es Porque verdad. en algún momento de la historia reciente que conmemoramos hace poco, horas diría yo, después había que buscar símbolos que unieran... perdón, perdón, disculpa, Bernardo, por esto. Perdón, se me La atravesó. primavera, la primavera. Sí. Me tiró un plátano oriental aquí, José Miguel Carrera. En algún momento de la historia La había puga, que yo creo. buscar un referente, ¿no es cierto?, para refundar este país, ¿no es cierto? Y justo él fundó la escuela militar. ¿Sí? Se buscó un referente civil que era Diego Portales, pero Diego Portales era tan loquillo, tan desatado, que no servía, porque su esfera privada era demasiado escandalosa aún para los estándares de la época. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se busca como referente a Bernardo O'Higgins, porque él además funda la escuela militar, y por eso usted lo ve en el nombre de la escuela militar, en el nombre de una región, en la moneda de peso, de 10, de 50 y de 100, ¿se acuerdan? En no? la calle más Sí. grande de Santiago. La Alameda, que de hecho él la mandó construir. Entonces se rescata mucho de su legado, al contrario de José Miguel Carrera, porque además él empezó el proceso. El que lo termina y lo consolida, ojo con esto, es Bernardo O'Higgins, ¿sí? Pero además Pero los esto demuestra Carreras que la vida salen- es injusta. Los Carreras además Sí, salen y la memoria perdiendo selectiva. en su propia historia. Sí. Porque terminan siendo asesinados. Se habla de que Bernardo O'Higgins estuvo Sí. detrás de la muerte de los hermanos Carrera. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, no tenemos una carta que le diga odio a Carrera, que se mueran, pero es evidente que sí, que hay una pero es responsabilidad. evidente. Sí, ¿Por hay qué? hay una responsabilidad, porque ¿se acuerda que él estaba asociado con José de San Martín? Sí. Y yo mencioné al pasar, porque quería dejar este dato aquí para el final, ¿no es cierto? Ya, por Él favor. estaba vinculado a lo que se conoce como la logia lautarina, que es como, se dice que es masónica, algunos dicen que no, que sí, pero sí existía, de hecho lo había. Y Carrera estaba en otra logia, que gracias a los plátanos orientales olvidé, pero usted la puede googlear fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto? Él estaba en esta logia, se estaba consolidando el proceso de independencia, y es como el héroe que anda, el héroe de capa caída, ¿no es cierto? Y le incomodaba políticamente hablando, porque él seguía siendo un referente para la política del momento, y se había ido a Estados Unidos. O sea, él no es que los dos desaparecen de la esfera pública, sino que él, en la Patria Nueva, toma el poder, Sí. director supremo, poder absoluto, lo que ya hemos Este dicho. gallo le hacía ruido todavía. Pero mucho ruido. Y de Mire, hecho, este es el símbolo de ahí la está. logia. Es que esa no era la. Pero se asocia con la masonería, ¿ya? Ah, ya. Por una búsqueda y tenía ¿Pero el era proyecto como la oposición a O'Higgins? De hecho, en términos contemporáneos, eso es lo que era. Y Carrera, y Rodríguez, perdón. Rodríguez la piedra en el zapato, que andaba haciendo revoluciones montoneras, dejándola en barra. Entonces, y él recuerda que asume como director supremo y tiene de enemigos. Entonces, enemigos a los Carrera, a Rodríguez y a los españoles, que se habían ido hacia el sur. Bernardo O'Higgins se mueve mucho ligado a la ambición política, al poderío, porque en algún momento lo dejamos medio víctima con lo que Sí. había pasado con esta mujer que los dividió. Sí. Pero yo, a jugar por todo lo que han dicho, siento que le da lo mismo igual. Pero es que ponte también en el lugar de ellos, ¿sí? Mira, el primer periodo, 1814 al 17, después del 17 al 18 y 18 al 23 que él está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que luego del 12 de febrero y de ahí la proclamación de la independencia, que ocurrió en varios lugares, ahí hay unos dime y direte, pero no es que así como, somos independientes, bravo, España, España se resigna, así como banda, Claro. no, es un proceso muy largo, y de hecho los españoles habían muchos bastiones de la resistencia en el sur. Entonces no puedo tener desordenado mis gobernados más un enemigo interno que me está haciendo ruido, ¿no es cierto? Que más que ruido me está haciendo problema, Claro. más los españoles que quieren puro rearticularse. Y un detalle, Cristian, disculpa, más acuérdate que la independencia de Perú se demoró más, ¿sí? Y acá en Argentina no estaba 100% consolidada, entonces era como
le llueve sobre mojado al pobre hombre. Entonces ahí él saca, como a todos nos pasa, ya cuando está muy desordenado aquí, le sale todo el autoritarismo de la vida. Porque además él tenía facultades políticas para hacerlo. Claro. ¿Ya? ¿Y ahí qué hace? Él efectivamente por eso se habla de la dictadura de O'Higgins, porque él ya empieza a poner golpes sobre el tablero y ahí entonces tiene que, pongámoslo en esos términos, o debe, o digamos la circunstancia lo fuerza, como usted lo quiera pintar, tiene que deshacerse de sus enemigos políticos. Entonces en ese contexto es donde muere Carrera y muere Rodríguez. ¿Y cómo mueren? Yo entiendo que los Carrera mueren por juicio sumario, porque ¿qué es lo que pasa? Regresan, ya José Miguel regresa a Estados Unidos. A propósito, él tiene varios hijos, ¿ya? Cada vez que visita a su señora como que sale un hijo, ¿ya? Pero es un detalle, porque la quería mucho, ¿sí? Entonces, y la echaba de menos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto? en esa época, vos mismo. No, pero... ¿Ni había celular? Pero además era José Miguel. Sí, el padre de la patria no reconoció. Entonces, ¿cuál es el punto? Carrera regresa a Mendoza y él también quiere como hacer su, pongámoslo en esos términos, no es así, como su ejército libertador, así como, y empieza a andar por pueblos cerca de Mendoza. De hecho, a él le llaman el Pichirrey o el rey pequeño, porque como que llega con muchas ínfulas de poder. Y en eso está cuando, digamos, por recomendación de la Interpol de la época, O'Higgins le dice, oye, que no cruce, sí, el más buscado, porque de hecho arma muchos desastres, se hace muy odioso hasta para los argentinos, porque dicen, pero si ya mandamos al ejército libertador, ¿cuál es tu problema? Y lo toman detenido, a él sus hermanos, y le hacen un proceso sumario acusándolo de desórdenes, de traición, y él muere bastante lastimosamente, no en batalla, sino fusilado por un pelotón. Sí. Él y sus hermanos. Sí. Y en eso, sí, y es muy interesante un detalle. A propósito, ¿te acuerdas que hablamos de Los Carrera? ¿Qué pasó con la hermana? Que además fue Doña Javiera Carrera, que bailaba la refalosa. Yo sé, dirección, que le estoy pidiendo algo importante. Busquen, por favor, si es que alcanzan, los retratos de Javiera Carrera. Hay uno de juventud, muy exultante, muy bonita. Se parecía a la Mari. Sí, sí. Y otra, el retrato de vejez, que muy Pero triste, veamos la foto. muy oscuro. Sí, si pudiera eso estar disponible sería súper bueno. El cambio en la foto es muy, porque marcado. Doña Javiera Carrera bailaba la refalosa. Me parece que era una ironía por lo que estoy viendo acá. María Luisa. Era mala imagen. Ya sabía que no podía hacer un buen comentario de violencia. Oye, no, pero ¿qué pasó con ella? Porque en el fondo, mira, ella también fue una revolucionaria. Y ella, de hecho, usted sabe que participa en el bordado de la primera bandera. Sí, pues esa es la que está ahí, la de la patria inspira vieja. varias cosas, a pesar de ser mujer. Las mujeres recuerda que su espacio es en el ámbito privado, no en el público. ¿Cómo la miraban a ella tomando este poderío grande y con una actitud súper fuerte? Claro, como te digo, y ahora que entendemos un poco mejor los códigos de la época, es una mujer revolucionaria entre los revolucionarios, porque es como, ok, apóyalo, habla de esto en las tertulias, pero no salga. Mira, fíjate, este Ponte es al lado amarilla. Buena moza. Sí. No, esa es la otra. Y si es que estuviera disponible, y ahí te corres, Mari, cuando si es que encuentran el retrato de los años más mayores de Javiera. Ya una vez que han fallecido sus hermanos, una vez que... Una mujer sufrida, dices tú. Súper, es que es impresionante. Se le nota. Y acuérdate que en las pinturas no era como que yo me saco una selfie, ¿te fijas? O sea, el retrato había que pintarlo muchas veces y algo para la posteridad. Entonces, que incluso eso, que todos se esforzaban por salir bien, no puede ocultar su tristeza. Oye, yo me pongo a pensar en la historia actual. Hace poco tiempo atrás se empezó a armar como una suerte de polémica por poner en el Paseo Bulnes la escultura de Carrera al lado de la de O'Higgins. Sí. ¿Qué hubieran dicho ellos hoy si en el siglo XXI hubieran sabido que iban a estar querido uno al lado del otro? No hubieran querido. Se han estado revolviendo la tumba. De hecho, hubieran peleado por los centímetros de la estatua. Claro. Sí, que te caguen las palomas más a ti que a mí. Oye, de hecho, el final de O'Higgins es súper triste porque él muere en el exilio y él se le hace un juicio. ¿Él por qué abdica? Palabra bonita. Abdica a renunciar, a entregar el poder político, porque un cuñado de él, que después asume el cargo de director supremo, le dice, ¿sabes qué? Renuncia, porque el resultado de este juicio sería la pena de muerte, porque él empezó a ser considerado como un traidor por su exceso de autoritarismo. ¿Te fijas? Entonces, él muere exiliado en el Perú, con un pasado relativamente decente, pero enfermo, olvidado, en cierta medida, porque después se levanta el bando higginista en la época de los ensayos constitucionales. Pero es verdad que era depresivo. Bastante introvertido, eso es súper conocido. Sí, súper introvertido, muy para adentro, autocrítico, ciertamente. Además que le tocó como... Bueno, además la historia de abandono tampoco lo deja muy lejos de una situación. No, aparte que sí, pues el tema de las discriminaciones es súper potente dentro de la historia, entonces... Pero ¿diría usted, profe, depresivo o no tanto? Yo creo que al final de sus días sí.
¿sí? Porque la enfermedad se le empieza a agravar, porque él empieza a agravar con V, ¿no es cierto? Sí. Él se empieza, porque usted sabe que después viene toda la época de los ensayos constitucionales, que algunos hablan incluso de anarquía, en el pasado se enseñaba así en el colegio, como el periodo de anarquía, y es como que, o sea, imagínate que tú te gastaste tu fortuna, perdiste a una mujer, como algo te puede diste la vida marcar por algo. en tu historia personal, y a pesar de tener tantos éxitos, logros y como apoyo de la gente, digamos, que algo que te puede haber marcado pueda impedirte lograr la felicidad y absoluta, entiende ¿no? la mentalidad de la época. O sea, repito, destaco, subrayo, blim blim, todas esas cosas. Nos estamos sacando de encima un sistema que operó por más de casi 300 años, ¿te fijas? Claro. Entonces, romper este paradigma, recuerda que en esta época los reyes, por lo menos el de España, todavía tiene como el poder es divino. ¿Te fijas? Entonces, rebelarse contra esto también es romper lazos familiares, aristocráticos. ¿Hugo? ¿Sí? No, que continúe, perdón. Eso, entonces metámonos como también en la psicología del personaje. Los años de vejez son bastante tristes porque además él, imagínense que, bueno, eso es otro detalle, que empezó con la deuda externa de Chile, porque O'Higgins mismo de suyo propio gestiona un préstamo de Inglaterra para la famosa Escuadra Libertadora del Perú y va y manda unos barcos increíbles y ayuda a todo este megaproyecto y al final termina en una hacienda. No es que eso no sea bueno, pero no es como lo que Claro, tú te desgastaste haciendo. Así Profe como San Hugo, Martín. ¿Sí? quería hacer una pregunta quería y tiene toda la cara que tiene que ver con muerte. Sí, y tiene que ver con la muerte de Manuel Rodríguez. Sí. En la que ahí me gustaría que sacaran la carrera y pusieran a Manuel Rodríguez tres. al Ahí está lado perfecto. de Bernardo Higgins. ¿Cómo ocurre que una relación en donde al parecer eran aliados Sí. terminó tan desgastada que se dice que también Bernardo Higgins pudo haber estado detrás del asesinato del que todos pensábamos era su gran amigo Manuel Rodríguez? Mira, te lo voy a explicar con una metáfora semifisiológica, diría yo. O'Higgins, este pequeño gran hombre. ¿Dónde está O'Higgins? Aquí. Póngame los otros retratitos, por favor, si es posible. O'Higgins ¿Sí? y Rodríguez. Los tres. Los ¿Sí? tres. El pequeñín, el gran gigante O'Higgins. Ahí está. Acá, director supremo. Si Carrera era la mosca en el oído, así, bzz, anda por aquí, córrete, no sé qué. Bzz. Usando esta misma metáfora, Rodríguez la piedra en el zapato, porque él se queda en Chile y sigue actuando como si tuviéramos que seguir haciendo estas revueltas, estos desórdenes, Los usares de la muerte. Claro, los usares de la muerte y las bandas de montoneros, que el montonero provoca desorden político y también social, porque además saqueaban los campos, incendiaban, y un detalle no menor, porque durante la gestión de O'Higgins en la Patria Nueva y después el asentamiento de la República, es que es terrible esto. Me perturba. Dale me agua, perturba. Cristian. Atroz. ¿Qué es lo que pasa? Las grandes batallas de la independencia se libran en campos de cultivo. Entonces, más encima tenía una crisis política, una crisis de personalidad. Ellos dos están disociados hace rato y esto deriva en la debilidad porque juntos eran dinamita, literalmente. Y más encima tengo una crisis económica que no me ayuda mucho. Porque me revolucionan los campesinos, me La desestabiliza piedra en el poder. zapato que usted le Sí. llama, la mosca en el oído. Poniéndolo en términos demasiado Director coloquiales, supremo. pero es como Sí, para obvio. entenderlo mejor. Y encima de eso, la mujer que está en el bando de los Carreras y que además, según algunos textos, dice que por ese mandar a matar a Rodríguez fue que finalmente ella dice, no, yo hasta aquí Sí, nomás. lo despacha, porque de hecho, además Rodríguez muere, pero mal, o sea, muere por un disparo en la espalda. Sí, y O sea, maletera la muerte, no se sí, la no, merecía, súper se me maletera da ahí, rabia. sí, Pero ahí, por ejemplo, profe Jime, Dígame. ¿qué dijo Bernardo Higgins y Carrera cuando muere Manuel Rodríguez? Mira, ahí tengo un problema de cronología, si me ayudan. ¿Sí? ¿Ya? Creo, ahí como las fechas no son los míos, ahí ayúdame, pero en el fondo O'Higgins tiende a no pronunciarse, porque está muy ocupado, claramente. Y en cierta medida... ¿Culpa? ¿Chispeza política? ¿Puede ser? Claro. Pero no puso una foto en el Instagram con él, nada. No, así como I remember you. No, Claro. no hizo ningún Siempre homenaje con vuela un video. alto, vuela alto. Claro, con un video con letras negras, o sea, con letras, fondo negro y letras blancas, así como te amo por siempre. No ¿No ocurrió hubo eso. duelo, por ejemplo, en el país? No, es con que la no, muerte de es que Manuel acuérdate Rodríguez. que no ¿Cómo se encontraron, enfrentó? acuérdate que no encontraron el cadáver, nunca. El de... El de Rodríguez. Claro, Nunca de se hecho, encontró el cadáver de de hecho, Manuel está Rodríguez. como De hecho, perdido. Sí, yo estudié para la PSU. hay distintas hipótesis de dónde murió. Sí. Pero no hubo duelo nacional. ¿No es que lo mataron en Tiltil? Qué pena, alguien que No, hizo es que- tanto, no haberle ¿Le puedo rendido. aportar con algo? Por favor, sin Hugo. pasarla a llevar? Sí, Porque Hugo, aquí dame un donde poco. que estudié- Estudiaste en la Chile y sacaste tu carrera. Lo que Nada que pasa ver, es tiene que- el iPad, ahí lo la acaba de leer. Ya, pues.
Lo que pasa es que lo que yo me acuerdo que nunca se me va a olvidar era que las autoridades en Chile en esa época, lideradas por Bernardo O'Higgins, no querían que Manuel Rodríguez muriera, pero sí que desapareciera del mapa. Y le habrían ofrecido que se fuese a los Estados Unidos en una orden especial y se quedara a vivir allá forever. Pero en esa época estaba embarazada Francisca de Paula de un hijo de Manuel Rodríguez. Y eso hizo que él no aceptara irse a los Estados Unidos y se quedara en Chile, continuando con su revuelta y desórdenes que decía la profesora que a O'Higgins era como la piedra en el zapato. Finalmente, él, por no haber aceptado esto y irse a los Estados Unidos, termina cavando su propia tumba en el fondo. Es altamente probable. Estas son especulaciones que nosotros podemos hacer porque además recuerda que representa una fuerza política que para el momento no es necesaria. ¿Te fijas? O sea, había que terminar de expulsar a los españoles de Perú y de Chiloé, del extremo sur de Chile. ¿Sí? Un segundo. Atención porque vamos a tener una cumbre de profesores. ¿Qué? También está así detrás de como también quiero preguntar, quiero aportar. Le damos un aplauso grande al profe Campuzano. ¡Comentado en internet! Allá ellos, sí. Oye, por si no sabían ustedes, Bernardo O'Higgins tuvo un tataranieto que jugó en la selección peruana. Venga, no se vaya, queremos que nos cuente eso. Para hablar de fútbol un poco también. Pero por supuesto, vamos a agregar eso, pero estábamos, profe, para contarle en que la muerte de Manuel Rodríguez, ¿qué es lo que dijo Bernardo O'Higgins? La profe Jimena dijo que no se pronunció, se hizo el loco, un buen chileno, el cucho, y quedamos en qué es lo que dijo Carrera. Es que ahí es donde tengo el problema cronológico. Carreras tenía muchos problemas, yo creo. Sí, y no, Carreras ya parece que se había ido a Mendoza ya en esa tengo la época. sensación de que está un poco desconectado, pero acá esta triada muy intensa ya está desarticulada absolutamente, divisiones irreconciliables. Pero es que fuerte igual para Rodríguez, y aquí yo no empiezo a opinar, que para la familia de él, los descendientes, los cercanos, que nadie se haya pronunciado, el director supremo en esa época, sobre su muerte, considerando que tras el desastre en Cancha Rayada, ¿se acuerdan ustedes que ahí se perdió y todo? El que se quedó fue él. Ahí sale la frase famosa de aún tenemos patria, hermano. ¿Y qué hicieron en esa época? La socialité, la autoridad arrancaron del país cuando dijeron los españoles se van a apoderar nuevamente pero de eso Chile. es una variable histórica clásica. Entonces, él se puso la camiseta cuando vio que Marcela y después, aparte de la manera horrible en la que murió, O'Higgins no haya dicho nada. Fue injusto. Es que igual es reconocer algo que es ilícito, ¿te das cuenta? Entonces tampoco me puedo hacer responsable. Es como, pasó, listo. Yo siento. Pero unas palabras al cierre. Oye, a propósito eso de O'Higgins, tú sabes que eso, yo adoro las palabras, yo hablo chileno. Salió el apretar cuevas, ¿saben ustedes bien? Del desastre Rancagua. Era por la única calle que pudo escapar el ejército. ¿Por Cueva? ¿En serio? ¿Cuándo he mentido yo, María Luisa? Bueno, profe, me encantó su aporte. Jimenita, además del 18 de septiembre, ¿se celebró en otra fecha alguna vez las fiestas patrias? Por favor, preparen las parrillas. A ver, ¿qué pasó? Tengo información relevante para esto. Cambia la parrilla. No, aguarden carboncito y carnecita. Oiga, profe, usted todavía está como alumno aquí. Jimenita, pero ¿verdad? Es verdad, Hubo otra fecha, ¿cierto? Sí, deberían volver. Las fondas fueron en otra fecha. También. ¿Fueron en ¿Cómo tres la fechas? fonda? Sí. A ver, porque de hecho uno se pregunta por qué uno lo conmemora el 18 de septiembre, o celebra el 18 de septiembre y no el 12 de febrero, por ejemplo. O el Eso es 5 de súper abril. importante, profe Jimmy, porque si lo celebramos el 18 de septiembre, Chile es Virgo, y si es en febrero sería Acuario. Y eso. Y si en abril Aries. Eso tiene que ver con la personalidad del país. Perfecto. Sí que podrías desarrollar ese punto. Es que es genial. ¿Es verdad, maestra? Bueno, sí. ¿Es verdad, maestra? Esta cosa bipolar, que sí, que no, ¿verdad? Es muy relevante. A ver, explíquenos esas tres fechas. Mire, les voy a contar primero una tragedia. En 1830, de 1830 en adelante, que tenemos solo el 18 de septiembre. ¿Y Lo por cual qué? es trágico. Antes se celebraban en las tres fechas, ¿es verdad? Principalmente dos muy importantes. Una, febrero, el ¿no? 14 de febrero. No, el 12. El 12 de febrero. Están atentos, Que muy por bien. eso nosotros dos ya llevamos 4 años animando la fiesta de la independencia. Ay, Talca. mira, Claro. Lindo eso. yo le he comentado que uno estudia historia por Que algo. hemos pedido feriado, de hecho. Ya, por un motivo Aquí las cierto. tenemos. Gracias. Esto Tres siempre me fechas enredo. clave. Gracias. Bien. Buena. 18 de septiembre de 1810. No necesitamos recordar tanto. Primera Junta Nacional de Gobierno. Viva el rey. Pero ahí entre medio queremos puro independizarnos. Vamos. Ya. Primera Junta de Gobierno. Sí. 12 de Mira, febrero. fíjate,
como dicen mis colegas, proceso de larga data. Sí, Se tomaron 8 años. Sí, 8. Pero esto es muy entretenido. Pero estos los procesos históricos de cambio de estructura, coyuntura, para que vean que uno también estudia. Pasemos al 12 de febrero. 12 de febrero, batalla increíble, librada, y el ejército libertador, la Normandía de América. Por favor, estudien eso, es demasiado entretenido, así, caballo, no sé qué, van ganando, no sé qué. Una estrategia increíble. Firma del acta. Firma del acta. Polémica. Mari. Se firmó efectivamente, porque hay muchas polémicas. Y No te cada quedes vez sin que trabajo, nosotros no te estamos quedes sin trabajo. En la yo fiesta lo de la sé. independencia nos dicen, no fue en Talca esa firma. Sí, algunos dicen, mira, ¿cuál es el detalle? Y no se van a quedar sin pega, no se preocupen y recibo invitaciones, no hay problema con ¿Cuál esto. es la realidad? Fue en Talca. ¿Cuál es el punto? Es que, claro, Concepción se era la libra otra vez. en la zona central, ¿sí? Pero se manda, el documento original habría firmado primero en Concepción. La firma, sí, pero... le fue bien, chiquillos, ya, firma, somos independientes. Y se publica, se hace público, se hace un festival, en Talca. Entonces Eso es vale importante. Talca. Es que ahí está la diferencia fondo-forma. ¿Cuándo se hace público aquí? Es que mira, para salvar un poco la situación, y usted puede hacer muchos festivales, porque la independencia se proclama en Talca y en las ciudades más importantes del país, así que bien. municipalidades, esto es muy buen dato, por favor, porque se proclama tanto en La Serena, en Concepción y otros lugares. Descentralización. 12 de febrero debería ser feriado. Pero se Ya, oficializa, ¿no? ¿Por Se qué? oficializa. Claro, lo que pasa es que como que como el estreno en Society, digamos, fue en Talca, porque se habría firmado en Concepción. Por eso Pero ahí- Talca. Por eso Claro. Talca agarra más fuerza. Vamos por eso por tienen orden. pega para el verano. Estamos hablando que en algún minuto se celebraban estas 3 fechas y ahora solo el 18 de septiembre. ¿Por espérate. qué dejó de celebrarse el 12 de febrero? Perdimos, trabajar, perdimos, hay que ¿por qué trabajar. perdimos? Pero no olvidemos a 5 de abril. Perdimos 2 feriados. No olvidemos a 5 de abril. ¿Qué pasó? Porque esta batalla fue decisiva Qué para que los bonita la españoles niña, dijeran, ok, Nos vamos. entregamos la zona central, que es básicamente el Chile histórico. ¿Te das Batalla cuenta? Maipú. La batalla de Maipú es como ya, o sea, se rearman en Grande Maipú. la medida de lo posible y dicen, ok, ya nos vamos a hacer los bastiones de resistencia, pero al sur. Ya, quédense con Santiago, quédense con su congreso, ya, chao, nos vamos. ¿Qué es lo que pasó? En 1830 se hace oficial esta fecha por un motivo bien interesante. Poniéndonos de nuevo en este ejercicio que hicimos de reconstruir la mentalidad del siglo XIX, este fue un hito. Es como, a ver, recuerde la primera vez que, no sé, a usted le dejaron carretear tarde, o la primera vez que se acuerdo enamoró en de el ese auto, la primera vez que se enamoró y así al Que uno infinito dio- que la y más primera vez que allá. uno dio un beso. También Yo tengo guardada esa la polera. primera vez que chocaste, puede ser. La primera vez que te fue bien en Viña, no sé. Muchas cosas así. Tu primer contrato, verano. la primera gaviota, o sea, ya, entonces, la primera vez que ganamos el rating aquí. Y así al infinito y más allá. Entonces, esta es muy relevante porque en el fondo, como, ay, soy grande, ¿cachai? Es como la emancipación. ya. Esta es una fecha, las dos que tenemos acá son fechas más militares, pero además hay otra razón bastante poco glamorosa, podríamos decirlo, porque esta es como, ay, patria, hay como estos pasos que hemos dado, ¿no es cierto? Pero esta es más sencilla, porque está en el verano. ¿Quién está de cumpleaños en verano? ¿Nadie más? ¿Yo no? Nadie va a tu cumpleaños. Están todos tus compañeros de vacaciones. Es como morirse en verano. O sea, me poca gente al funeral. De hecho, porque recuerde, agarremos aquí toda la dispersión que hemos dicho. Esto es un proceso de la elite, ¿no es cierto? Y la elite, la fuente de poder político, económico, el ascendiente, está en la tierra. Entonces usted sabe. Pero ¿cómo tan que- superficial la decisión? No, pero muy tranquilo, lógica. Práctica. muy Pero lógica, no, muy no. obvia, ¿Qué? porque además, mira, estas fechas, permiso Mari, te voy a correr un poquito, Sí. estas dos, bueno, esta en pleno verano, y Sí. por favor saluden aunque sea mi cumpleaños, está bien en enero, ya. ¿Cuándo es? ¿Cuándo Por es? Facebook. Nada más triste, claro, y si Facebook no se lo recordara a mi amigo, nadie me saluda, así como... Nos vamos a preocupar de hacerlo nosotros. Ya, Sí. pero entonces, ¿me va a y mira, decir que por las esta vacaciones? sí, porque ellos se iban a sus campos, y esta porque está cerca de la Semana Santa, la Cuaresma, todas esas cosas. Entonces, pero hay otro motivo. A ver. A todos ustedes les encanta comer, ¿no es cierto? El Sí. Yes. nos encanta. Aparte que este año nos vamos a destruir, por favor, después aplican Photoshop, luego si es que llego a regresar acá, luego de Fiestas Patrias, vamos a comer, nos vamos a desatar, porque aquí, de hecho los plátanos orientales me lo recuerdan, ¿en qué época del año estamos aquí? Entonces están las cosechas, pues, están las cosechas, obvio, Eran lógico. inteligentes esos cabros. Y coincide Sí, con sí, sí. esta cosa dionisiaca, y ayúdame con los sinónimos aquí, de bacanales, de las comilonas, esto es muy, muy colonial, muy chileno, de Orgiástico. comamos y bebamos, que también. Que Y heavy tiene- toda la explicación. ¿Sí? Profe, tiene que ver también que desde ese 18 de septiembre de 1810 hay un cambio cultural o una forma de vivir distinta a los otros hitos. No.
Gracias, Gino, gracias. Te puedes retirar. Gracias, te llamamos. Gino, Ponga la orejita de burro. fue por maldad, ven. En la misma universidad y me hace. Chao, Costa. Igual te queremos, Gino, que te vaya Chao, bien. Gino. Oye, es que A inspectoría se fue, a inspectoría. yo en clase siempre hago esto. Fue con cariño, Gino. Amor, Gino, amor. mira. ¡Te vaya bien en la radio! Me fue a inspectoría. No, espera ya. Ya, sigamos, profe. Perdón. Pero me imagino que el sentimiento, más allá de la explicación política y lo que usted ha dado, económica incluso, No, mira. de la elección de la fecha, hay un sentir popular. Sí, mira, de que hecho, esa la fecha- primera celebración de Fiestas Patrias fue gracias a José Miguel Carrera el 18 de septiembre de 1810 y 11. Entonces ahí se establece. Es que, ¿Estamos celebrando un año? digamos, toma la forma. Es que aquí hay un proceso de continuidad y cambio. ¿Cuál es el cambio? Tecnicismo, se lo regalo, colega. ¿Ya? ¿Cuál es la continuidad? La forma en que se celebra. Ahí vamos, así los asaditos, la enramada, la chingana, eso permanece, es una continuidad. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que celebramos? Porque acá era como la llegada de la primavera, ¿te fijas? Era como toda esta cosa que florece el amor, la comida, el jolgorio, y en esa época no habían plátanos orientales, entonces como que había mucho que celebrar, ¿sí? Entonces, por eso, desde el principio del proceso se celebró esta como la relevante, porque además el verano, y de ahí viene la Semana Santa, y además los aristócratas acá tienen recursos, hay muchas cosas que destacar, por lo tanto, esta sigue siendo la preferida. Y además porque, bueno, usted sabe que cae bastante bien a esta altura del año, ya queremos relajarnos, la vida pesa, como que hay motivos más sociológicos. Oye, este año que cae políticos. súper bien. Está buenísimo. O sea, Lunes, martes, miércoles. fantástico. O sea, esto se dejó de celebrar por una cosa práctica entre vacaciones y Cuaresma y Semana Santa. Claro, y disponibilidad de recursos para celebrar. O sea, ¿qué podría hacer tú? Un asado de durazno, que sí, como la fruta de verano, ¿no es cierto? Como que las cosechas como que se tienden a dar más en esta época. Y como te digo, es como un motivo más sociológico que, porque así, si yo lo leo desde el punto de vista social, esta es la relevante. Pero, ideológico, profe. pero desde el punto de vista político y del proceso propiamente tal, estas ciertamente son. O sea, acá nada me aseguraba, y esto es muy entretenido porque como que se dan barra, ¿te fijas? Porque aquí nadie me aseguraba que no íbamos a sacar de encima a los españoles. Era una declaración de intención. Desde el principio. Sí, pues. Profe, pero en ese sentido también tiene que haber inflado el proceso, el decir, no, celebremos Todo el ahora y rato. démoslo por hecho, a pesar Por eso de te que todavía decía, no está... es como cuando Masú se autodaba barra, ¿te fijas? Digo, lo voy a Pero, hacer. profe, ¿la élite celebraba igual que el pueblo? ¿El 18 de septiembre? Excelente pregunta, Daniela. Muy bien, muy bien. Pero muy buena pregunta. Aquí está muy entretenida. Ya, porque la celebración de las élites tendría a ser un poquito más estructurada, más con champañita, más una tertulia, ¿verdad? Así como algo más... Ya, saco. Más ABC1 y bajo techo. ABC1, gracias. Más ABC1 pirulo, y como bajo decían en Eso, esa que época. estaba Más buscando pirulo. claro. En cambio, usted, todos nosotros celebramos no como la aristocracia. No, confunde. Enramadas, compañero, bailando cueca. Recuerde que los vinos llegan después, entonces acá hay aguardiente, cosas, brebajes de bastante ¿No mala había calidad. vino ahí? Todavía no, así como las cepas más como reconocidas y más topísimas llegan después. ¿Y qué se tomaba chicha nomás? Chacolí. Chicha, hay unos alcohol, aguardiente y ahí ya, pero Mistelas. Gracias, sí. Mistela, me acuerdo de Sí. Chiloé. La champañita Pero el llega un poco aguardiente es después. cosa seria, Es que aquí, pero en llamas, literalmente. Entonces, El y aquí viene moicano todo que te el digan. pebrecito, el asadito. Y es muy entretenido porque además acá nosotros podemos ver la mixtura de culturas, porque tenemos los ingredientes españoles a través de la empanada, de la carne, la cebolla, las carnes, ¿verdad? Que eso fue aporte español, pero también todo lo que es la cocina americana. Los ají, el choclito, si es que tú le agregas una cazuelita, las papas, también las carnes la aportaron los españoles. Entonces, esta es como muy... Un terremoto muy cualquiera. mestizo. Claro, eso es un poquito posterior. ¿De pero dónde aquí- viene el terremoto, profe? es de ese siglo XX. Aquí hay Pero otro justo, tipo de justo terremoto. tembló, están haciendo ahí el... Se dice que fue como en una réplica que hubo después del terremoto del 60. 60, el de 60, Valdivia. claro, habría estado un extranjero, aparentemente uno de los locales se los disputan, y hubo una réplica, dijo, justo se estaba sirviendo un vasito, ¿qué es esto? Un terremoto. Y ahí. Pero acá en esta época, ¿qué terremoto? Aquí había una profe lo sabe cantidad todo. Y ahí está, era la época de extraordinaria. las chinganas, pues ustedes decían, Claro, ¿cierto? de las Ese chinganas. que el antecedente a la ramada y a la fonda. Una pequeña diferencia, la chingana es como un local establecido, como un lugar así ¿cómo le llaman a este lugar de petición? Como la Antro. piojera, por ejemplo. Claro, la un lugar piojera. establecido. En cambio, la ramada sería la enramada, que es como, ya estamos como cansados del camino,
oye, ya hagamos un asadito, no sé qué, y hacían una construcción con ramas. Y ahí vendría la ramada o enramada, que se diferencia un poquito solo en la forma, porque el fondo es exactamente el mismo. Es como gozar la vida, comer rico, dispersarnos, disfrutar el calor, disfrutar la patria. ¿Y la fonda? ¿Por qué se le llama así? ¿Sabes que no sé? ¿Y usted, profesor? Hay dos formas. A ver. La ramada, sí, las ramadas básicamente porque eres con ramas de palma, etcétera, y la fonda era más establecida. Mucho más estable. Y la otra mucho más pasajera. La puede hacer, una ramadita la puede hacer en cualquier parte. La palabra fonda vendrá de un Quedaría el fondo fondido. de No, algo. No viene de fondo. No de espacio, no tiene. Estoy Pero es buena idea. Oye, Pero tenía buen origen. Lo que la dice etimología Hugo, da, sería la brillante. etimología da para aventurarse. Pero no. Era. Fondo oficial. No, la fonda oficial es una de todas las fondas. ¿De nuevo? Y las Oye, no. enramadas son las más, digamos, dos cañitas para nomás, básicamente, que es el origen modesto de Que son las más entretenidas hoy en Te día. fijas un detalle. Sí, señorita. Más Hagamos sabroso se lecturas de pasa. historia económico y social. Ahí te das cuenta que la reivindicación del sector popular, lo otro de la lid peleando, no sé qué, y lo otro, vamos, somos independientes. Celebramos, digo, Claro.